Gracias por continuar con nosotros en esta transmisión de la Asamblea Legislativa en vivo. Los diputados decretaron un receso de 45 minutos, pues están tratando de negociar la aprobación del presupuesto extraordinario de la República por 214.000 millones de colones. Así es, don Edgardo. Así es, buenas tardes a toda la gente que nos está viendo y escuchando. Ay, disculpe, no lo presenté. Don Edgardo Araya, del Frente Amplio, van a disculpar, sí. Está con nosotros para comentarnos lo que está pasando aquí y lo que va a pasar mañana, don Edgardo. Muchas gracias por estar con nosotros. Sí, aquí disculpe estamos nuevamente. No, Chispas del oficio. Sí, bueno, en este momento lo que está pasando es que se decretó un receso de hasta 45 minutos con el fin de lograr un acuerdo, pues se está negociando en este momento un acuerdo para ver si es posible la aprobación del presupuesto extraordinario que presentó el gobierno. Básicamente es un presupuesto que contempla alrededor de 4.000 millones de colones, son para varios estudios en el tema de Incofer, también para un dinero básico necesario para el tema del mantenimiento normal de los trenes. Y bueno, ha habido entonces en ese sentido una especie de estira y encoge, que si es mucha plata, que si es poca plata, que si está debidamente acreditado el tema de los estudios, quién nos va a hacer, todo eso es lo que ha habido ahorita una discusión. A nosotros en particular, como diputados de la zona norte, nos interesa mucho que en ese presupuesto extraordinario se esté reservando. Hemos hecho un esfuerzo muy importante, hemos negociado con todas las fuerzas políticas. Hemos tenido el apoyo de las otras dos diputadas por la zona de San Carlos, por la zona norte, doña Nidia Jiménez y doña Araceli Segura, para lograr indistintamente el monto que al final se le termine otorgando a Incofer, que sí es fijo. Tenemos claro que hay una conciencia de que se requieren 500 millones por lo menos para el mantenimiento, para el funcionamiento normal del tren, pero también hay 500 millones que nosotros hemos venido defendiendo desde la zona norte para realizar estudios para la extensión de la línea férrea de Moín hasta Muelle de San Carlos. Y nosotros nos parece que es un proyecto que la zona norte se merece, que como diputados de la zona norte tenemos que hacer el esfuerzo para de alguna manera compensar el trabajo tan importante que han hecho, por ejemplo, la gente de la zona económica especial en la zona norte, de la zona económica también de un grupo que se ha constituido parecido en la zona de Guapiles, San Carlos, Guapiles, Arapiquí, Heredia, esa zona que constituye ese corredor noratlántico, digamos, merece que tenga una vía férrea. Por ejemplo, Muelle de San Carlos es como el centro neurálgico de la zona norte del país y tiene conexiones para, por ejemplo, ir a Peñas Blancas, para ir ahora a Tablillas, el nuevo puesto fronterizo, de manera que un trabajo que será muy bien recibido por toda la gente de la zona norte, que de todas maneras desde hace mucho tiempo vienen soñando con lo que siempre se ha denominado el canal seco, ¿verdad? Que es una línea de tren, un corredor, digamos, de transporte que nos comunique desde el Pacífico, desde Puerto Soleil y La Cruz, de Guanacaste, hasta Moín, pasando por todo lo que es la parte de las llanuras del norte, que es una zona donde, a distinto del Valle Central, que hay un montón de montañas, esa es una zona donde sería relativamente más fácil y más barato, obviamente tomando todas las precauciones en el tema ambiental, poder tener, digamos, ese corredor. Entonces, esto es un avance, ya lo estamos llegando por lo menos hasta Muelle, y de alguna manera estamos entonces respondiendo al esfuerzo de la comunidad de la zona norte, al empresariado de la zona norte, que quiere tener esa posibilidad de esa infraestructura. Sabemos que no es un asunto que será para hoy ni para mañana, pero aquí también hay que soñar un poquito, ¿verdad? Y también hay que empezar a ver hacia adelante, a 10, 15, 20 años plazo, y en eso estamos. No es solo para legislar para el de mañana, para lo de ahora más tarde. ¿Ustedes hicieron esa solicitud, don Edgardo, y se las aprobaron o están, veremos, dentro de ese presupuesto que se va a aprobar? Bueno, hay que decir que no venía. Sí, nosotros lo hemos venido hablando, los diputados de la zona norte y del Caribe, lo hemos venido hablando con don Guillermo Santana, y se suponía que de esos 4.000 y algo de millones, aparte de los 500 millones para el mantenimiento normal, iban a hacer una especie de estudios también para un tren hasta Paraíso, para la implementación del tren rápido hasta Paraíso. Cuando vimos
el presupuesto, cómo se había sido redactado, resulta que venía todo para eso, de eso del área metropolitana y no para la zona norte. Y ahí es donde nosotros, que sí tenemos esa potestad como diputados, dijimos no, por lo menos de los de la zona norte dijimos no, así no. Nosotros vamos a asegurar que esos 500 millones de colones vayan para la zona norte, y entonces, aunque no venía así planteado, lo hemos logrado acuerdos para que se pueda aprobar de esa manera. Entonces, finalmente no sé cuánto va a quedar para el resto de cosas, no sé si al final, si solo van a quedar los 500 millones para el mantenimiento normal y los 500 millones para esos estudios, o si al final el acuerdo se logrará tener más de eso, 1.000 millones o algo así para otras cosas. Pero por lo menos lo que sí hemos estado desde la zona norte monitoreando y asegurándonos es esos 500 millones para esa tan importante obra, digamos, o por lo menos estudios para pensar en algún momento en hacer esas obras. Don Edgar, otro de los temas acordados ya el día de hoy es votar mañana en sesión extraordinaria el procesal laboral, proyecto que ha resonado aquí en la Asamblea, en la Presidencia de la República, 2 veces en la Sala Constitucional. ¿Cómo entró ese proyecto después de que la Sala ya dijo que debía otra vez la Asamblea Legislativa conocerlo, y cómo va a salir el día de mañana? Sí, bueno, vean, lo que se ha hecho es hacer como una especie de proyecto nuevo que contempla el decreto legislativo que ya fue aprobado, menos todos los temas que fueron vetados por la expresidenta Laura Chinchilla. Por lo tanto, digamos, el tema de la huelga en los servicios públicos o en los servicios esenciales queda fuera de discusión, es decir, va a quedar tal y como está al día de hoy, de acuerdo con como está en el Código de Trabajo desde 1943. Aparte de eso, se han incorporado en ese nuevo proyecto los acuerdos a que se había llegado el año pasado las fracciones del PAC, de la Unidad y del Frente Amplio, para hacerle algunas modificaciones. Y finalmente en estos últimos días se le han incorporado algunas observaciones que nos han parecido atendibles de parte del Partido Liberación Nacional, de manera que este nuevo proyecto viene siendo como una especie de compendio de un proyecto que, tal y como nosotros esperamos, no tiene una paternidad o una maternidad específica, sino que yo creo que ha sido una contribución de todas las fuerzas que están representadas en esta Asamblea Legislativa. El proyecto cuenta con muy buen ambiente, han participado todas las fracciones haciéndole algunas observaciones, algunas se han aceptado, otras se han desechado. El acuerdo político que existe es lograr la aprobación en primer debate esta semana de ese proyecto. Mientras tanto, el texto vetado y el decreto legislativo está ahí, está en una subcomisión de la Comisión de Jurídicos, ahí se va a mantener. En caso de que esta negociación que está aquí no prosperara, se echaría a andar con la eliminación de las partes vetadas. Pero fue una manera que se encontró como para poder agilizar mejor esos acuerdos, ¿verdad? Es un proyecto nuevo que entonces no está amarrado a los trámites que ya ha traído esto otro. Y creo que estamos muy complacidos, estamos muy contentos. Hoy logramos primero dispensarlo de trámite. Eso significa que no va a ir a ninguna comisión, ya fue publicado el proyecto, de manera que esperaríamos que mañana a las 5:05 de la tarde hagamos historia otra vez en esta asamblea, una asamblea que al principio de este año, incluso después de cuando se emitió el informe de Estado de la Nación, fue calificada como una de las asambleas legislativas más flojas. Yo les puedo decir con mucho orgullo y con la satisfacción de que creemos que desde la fracción del Frente Amplio hemos hecho aportes importantes sobre esto, que creo que Asura más bien ahora se ha convertido en una de las asambleas legislativas que más va a pasar a la historia por la creación de normas. No hay que medir a una asamblea legislativa por la cantidad de normas, sino por la calidad de esas normas. ¿Qué hacemos con sacar 500 o 600 proyectos que no van a arreglarle la vida a nadie, cuando en este momento, solo en este mes, en lo que llevamos de estos últimos 15, 22 días, hemos aprobado proyectos que no todas las asambleas legislativas logran sacar? Vean que, por ejemplo, en materia procesal, que es una materia muy compleja, son normas muy técnicas, muy complejas, pero que se requieren para el normal desarrollo, digamos, de la sociedad costarricense,
hemos aprobado un Código Procesal Civil, un nuevo Código Procesal Civil. El anterior fue del 80 y algo. La última ley procesal que se aprobó fue en el 98 con el Código Procesal Contencioso Administrativo. Y si mañana nos sale bien y la otra semana nos sale conforme lo que hemos planeado, esta Asamblea Legislativa estaría sacando 2 leyes procesales, muy importantes ambas para resolverle la vida a la gente, que eso es a lo que debería, como nos deberían medir en la Asamblea Legislativa. No es que saquemos 10 o 15 leyes, porque podemos sacar leyes que no le resuelvan la vida a nadie, pero en este momento estamos resolviendo. Procesal civil es acercar la justicia a la gente, que la gente no sienta que tener que defenderse de algún problema, de un contrato comercial, de un tema, por ejemplo, de un problema de linderos entre vecinos, de un problema con una compraventa de un vehículo, todo ese tipo de cosas, que antes de ir al juez, antes de ir a un juicio, pues la gente tiene que hacer los números y le sale más barato perder el negocio que irlo a pelear, porque como está diseñado la justicia civil es para que solo los ricos puedan tener acceso a esa justicia. Ese procesal civil incorpora la posibilidad de que la ciudadanía, tal y como lo hizo José María Villalta y lo hice yo en la defensa de la caja, en materia contenciosa, lo puedan hacer en materia civil. Que un grupo de consumidores, por ejemplo, pueda reclamarle a una empresa que ha causado un daño generalizado, que tal vez individualmente el daño no es tan grande, pero colectivo genera un enorme daño y que entonces ese grupo colectivo pueda presentar una demanda colectiva directamente a la empresa. Pensemos, por ejemplo, hace un tiempo lo que había trascendido aquí con el tema de los implantes de mama, de una empresa que había puesto en el comercio y habían adquirido muchas mujeres que necesitaban un implante de mama, artefactos defectuosos, y si esas fueron 500, 1000 mujeres, sin la reforma que se hizo tendrían que hacer 1000 o 1500 demandas, una por una, cada uno demandando por lo suyo. Y juicios extensos. Y juicios extensos, y que finalmente, individualmente, tal vez el beneficio no sea tan importante, pero de manera colectiva es mucho más fuerte, es unir a la gente para que puedan llevar adelante peleas contra empresas muy grandes, y eso lo hemos permitido con ese Código Procesal Civil. Y ni se diga de este Código Procesal Laboral, donde se vienen creando, por ejemplo, se le vienen dando algunas garantías que al día de hoy no tenían las personas trabajadoras. Para mí es muy importante la oralidad que se establece ahora. Ya no tenemos esos juicios escritos donde el juez recibe, a veces ni recibe la prueba del juez, la recibe el auxiliar, y 6 meses después está resolviendo un juez que ni siquiera fue el mismo que estaba cuando hubo la prueba, ni siquiera fue el mismo que estaba cuando se presentó la demanda, y va a resolver un asunto con base en lo que están ahí en los papeles. Eso no garantiza la justicia. La justicia se garantiza cuando el juez está de frente ante las partes, y ahí de viva voz las partes ponen las pruebas, hacen los debates, y los jueces resuelven con la prueba ahí muy fresca. Y ahí, si bien es cierto, no podemos garantizar que sea 100% justicia, tenemos una mayor posibilidad de que realmente haya justicia, de que el juez realmente pueda apreciar la situación del trabajador, la situación del empresariado. Eso me parece fundamental. Y lo otro es, por ejemplo, en el tema de la posibilidad de que los trabajadores, sobre todo en el sector privado, puedan acceder al derecho a huelga. Actualmente el Código de Trabajo establece que si yo como trabajador voy a una huelga y esa huelga me la declaran ilegal, automáticamente mi contrato de trabajo se termina sin responsabilidad para el patrono. Entonces, ¿qué trabajador puede ir tranquilo a una huelga si sabe que si se la declaran ilegal, se queda sin trabajo? Es una manera de no permitir o de, digamos, eliminar o menoscabar ese derecho constitucional que tiene cualquier trabajador de ir a la huelga como un método para hacer valer, digamos, sus derechos, ¿verdad? Y en esto me parece que va a cambiar la forma en que se ve, en que se ha venido manejando esto. Don Edgardo, hablando de las huelgas, ¿cómo queda el porcentaje para poder convocarla? Sí, la propuesta que se pretende aprobar mañana, eso ha sido una de las partes más duras de la negociación. Hay que entender que el proyecto original no contemplaba un piso. Sin embargo, ya con el acuerdo entre la Unidad PAC y el Frente Amplio para poderle dar viabilidad a la reforma procesal laboral, se había aceptado un 30%.
el Código de Trabajo tenía un 60%, que la Sala Constitucional incluso había declarado inconstitucional. Al final se logró un acuerdo de un 35%, que es en el caso de los centros de trabajo donde un sindicato o un grupo de sindicatos no alcancen el 50% de la representación de los trabajadores. ¿Verdad? Cuando hay sindicato funciona Tiene que en haber asamblea y toda la cuestión. Pero en centros de trabajo, en empresas donde no exista o existiendo el sindicato no aglutina a más del 50% de las personas trabajadoras, debe convocarse a una votación secreta en un lugar neutral. Debe abstenerse el patrono de incidir en esa decisión. Esa decisión debe ser supervisada por la Dirección Nacional de Inspección de Trabajo para garantizar que efectivamente el patrono no influya en esa decisión, y debe concurrir a esa votación. No es que todos tienen que llegar al mismo momento, ¿verdad? Porque la votación en centros de trabajo muy grandes se pueden establecer en un proceso de 24 horas. O sea, la persona trabaja y en el momentito de almuerzo va y vota, y tienen que haber espacio para que los del turno de la mañana y el turno de la noche, el turno de la tarde. De manera que de la totalidad de los trabajadores o de la totalidad del centro de producción de que se trate o del gremio que se trate, se debe ir a la votación al menos un 35% de las personas trabajadoras. Y para que se apruebe la votación, la huelga, de ese 35% mínimo, un 50%, una mitad más uno, debe acordar ir a la huelga. De manera que creemos que es una decisión equilibrada, una decisión que viene a permitir, más que el 60% que está en el Código de Trabajo, la posibilidad de que realmente los trabajadores puedan hacer el movimiento de huelga, pero también, digamos, para el sector empresarial, de alguna manera es una garantía de que se requiere un mínimo de identificación de los trabajadores con la huelga, ¿verdad? No es solo que 2 o 3 puedan convocar una huelga, sino que haya ya un grupo de trabajadores que estén realmente inconformes y que estén dispuestos a hacer la huelga. Entonces nos parece que ha sido equilibrado. Por el Frente Amplio, si por el Frente Amplio hubiese sido, nosotros hubiésemos quedado con el 0, ¿verdad? Pero bueno, en esto hemos tenido que aprender que lo perfecto es enemigo de lo posible, que si queremos que salga algo en esta Asamblea Legislativa hay que negociar, hay que hacer concesiones. Lo único que no se negocia y que no se concesiona son los principios. De en adelante todo lo demás se puede conversar. Don Edgardo, en el punto se me va el de sustitución de personal en caso, por ejemplo, en los muelles, que se contrata personal cuando están en huelga, ¿y eso en qué quedó ese punto? Bueno, eso ya la OIT de todas maneras ha dicho que es violatorio al derecho de huelga, el tema de los rompehuelgas, ¿verdad? Así que ese tema queda por ahí zanjado. Obviamente en el tema de la huelga, los servicios públicos, el asunto no puede aplicarse de la misma manera. Hay un principio de continuidad del servicio público, pero esa parte relativa a la huelga en el sector público, sobre todo en los sectores esenciales, no se regula, queda como hoy está. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, don Edgardo Araya, quien nos amplía de las votaciones del día de hoy, las posibles negociaciones para votar el presupuesto extraordinario de la República del presente año, y mañana en sesión extraordinaria a las 5 de la tarde el procesal laboral. Continuamos con más información dentro de breve.